respondiendo preguntas de Instagram. ¿Saldrá algún chisme? ¿Hablaremos de cosas serias, de pura filosofía? ¿O de qué? Quédense en este video para enterarse. Y como es habitual en YouTube, o no sé si todavía lo sea, que se hagan preguntas para que uno las pueda responder en un video, y en esta ocasión este es el primero que hago al respecto, así que los invito a que si les gusta o quieren saber algo más, vayan a Instagram o escriban aquí abajo algunas otras curiosidades que ustedes tengan y yo se las respondré más adelante. La primera de ellas, de nuestro amigo Salazar César, y dice: el cuerpo según Spinoza, un tema bastante complicado, amigo. La verdad es que pensar el cuerpo desde la filosofía es siempre bastante interesante, sobre todo porque la tradición que precede ese problema no solo es Descartes, con quien debate Spinoza, sino Platón y toda esa tradición llamada ascética en palabras de Nietzsche y que se encargó de despreciar al cuerpo. Podríamos dedicar una serie de videos a este problema del cuerpo y la filosofía. Si están interesados en saber al respecto, háganmelo saber y con gusto lo intentamos, lo hacemos. La siguiente pregunta es de mi amigo mexicano sin sombrero y nos dice: ¿qué es lo más difícil de la filosofía? Yo creo que hay varias cosas, sin embargo, la primera de ellas diría que tiene que ver con la presión social. Es decir, rara vez alguien te va a querer impulsar a que estudies filosofía, sin embargo, si te gusta, hay que resistir. Y por otro lado, en lo que respecta a su estudio y al modo en que se organiza institucionalmente, debo confesarles que la filosofía, como creo que muchas disciplinas, está estructurada de un modo cerrado, por lo menos en lo que respecta a si tú deseas ser investigador o deseas hacer alguna especie de libro o algo por el estilo. Es bastante complicado lograrlo saliendo por lo menos de la licenciatura. Otra cosa que me parece difícil es el estudio de los textos, sobre todo porque, y ustedes seguro se han dado cuenta, cada filósofo y autor o filósofa citan a una serie de personajes que los preceden y que de alguna manera forman su pensamiento y que al mismo tiempo imposibilitan en muchas ocasiones la lectura, puesto que si uno no tiene esa serie de conocimientos previos o no le son próximas ciertas ideas, seguro la lectura de cualquier texto, su estudio, habrá de ser mucho más complicado. Otra pregunta de mexicano sin sombrero que dice: ¿qué le dirías a aquellas personas que piensan que la filosofía no sirve para nada? La verdad es que yo trato de no meterme en esa discusión, sobre todo con esas personas, porque más allá de tacharlas de ignorantes, habría que ser lo suficientemente prudentes para no caer en sus redes. La siguiente pregunta es de Steffi y dice: ¿en dónde vives y por qué no te gusta mi concepto de metafísica? Vivo y siempre he vivido en la Ciudad de México. Sin embargo, no es que no me guste tu concepto de metafísica, es más bien que desde el punto de vista de la filosofía hay una perspectiva muy clara y un modo muy claro de concebir a esa parte de la filosofía, y estrictamente tiene que ver con la pregunta que trata de responder cómo se estructura la realidad y cuál es el fundamento de todo lo que existe, pero siempre apelando a la razón. La siguiente pregunta es de mi amigo Magno y dice: ¿qué fallas encuentras en el sistema educativo? Es una pregunta bastante difícil de responder, sin embargo yo diría que el sistema educativo, todo, por lo menos en México, sí es partícipe de una estructura de corrupción, no en términos pedagógicos, sino más bien en términos administrativos, que en el fondo tiene resultados pedagógicos, porque en muchos casos lo que se logra es que los estudiantes pasen simple y sencillamente por haber ido a las clases sin poder reconocer siquiera si tienen algún conocimiento, si han realmente aprendido algo, si pueden realmente desarrollar su creatividad y sus habilidades. En el fondo, creo que rara vez algún sistema educativo propicia las habilidades de cada uno de los individuos, más bien las estandariza, y en ese sentido cualquier sistema educativo que no apele al desarrollo individual, a la creatividad y al libre pensamiento, tendrá fallas desde mi punto de vista. La siguiente pregunta es de mi amigo Cristian Jiménez, que dice: ¿a qué edad comenzaste a leer filosofía? Yo comencé muy joven, más o menos a los
15 años en la secundaria cuando iba en el segundo año y comencé con los diálogos de Platón y con algunos ensayos introductorios que un profesor de la secundaria me prestó. Y es por esa razón por la que yo siempre recomiendo que antes de comenzar con cualquier otro texto de filosofía, primero se comience por Platón, porque después entendí que es en Platón en donde se condensa parte de los problemas fundamentales de la filosofía, no solo de la que le precedía, sino la del leque, sino la filosofía que le sucedió. La siguiente pregunta es de Vitalispam, que dice: ¿cuál es tu color favorito? Antes era bastante dark y me gustaba el color negro todo el tiempo. Después me comenzó a gustar el color azul y ahora siempre es una mezcla de color azul y negro, ningún otro más. Nunca colores más claros, nunca colores llamativos, pero básicamente negro o azul. La siguiente pregunta es de mi amigo J.LuisWWW y dice: ¿cuál es el proceso que usas para reflexionar? La verdad es que rara vez me pregunto eso, sin embargo, sí diría que siempre cumplo las siguientes cosas, y es primero leer, después reflexionar en medio de la lectura y finalmente subrayar o escribir notas no solo al interior del texto, sino también en algún cuaderno aparte, y eso siempre es útil. Y otra cosa que me olvidaba es tratar de llevar siempre esas ideas que acabo de leer o esas ideas que acabo de interiorizar a la vida cotidiana lo más pronto posible, para evitar que se olviden y para poder encontrar un referente en la realidad y que me recuerde de alguna manera lo aprendido. La siguiente pregunta es de mi amigo Omar Najar, que dice: diferencia entre la ideología de Gramsci, Althusser y Marx. La verdad es que creo que no soy experto al respecto. Sin embargo, lo que sí te diría es que más allá de las diferencias, yo diría que hay una serie de matices entre cada uno de ellos, sobre todo porque el objetivo que persiguen es en términos generales el mismo, y es la gestación de una teoría revolucionaria que tenga de primera instancia la posibilidad de desplazar el espectro más fuerte posible y que de alguna manera propicie el statu quo, y ese es el de la ideología. Pero no sé, cuéntame si tú sabes más o compárteme tus ideas, amigo. Una vez más, mi amigo mexicano sin sombrero, que dice: ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu trabajo de ensueño? Mi comida favorita, enchiladas y tortas. ¿Y cuál es mi trabajo de ensueño? Justo esto que ustedes están viendo, amigos, justo lo que ustedes ven todos los días. Vivo en un trabajo de ensueño, y todo gracias a ustedes. Y finalmente, la pregunta de mi amigo Panecito Amaro, que dice: ¿tienes alguna técnica para estudiar libros? Creo que realmente no hay ninguna técnica. De hecho, podría decirles que mientras menos técnica mejor, sobre todo si no están tan acostumbrados a ser metódicos. Generalmente yo lo que hago es leer un libro, comenzarlo y tal vez dejarlo a la mitad durante algún tiempo y después volver de algunos meses, algunas semanas, algunos días, y así generalmente con todos los libros. Es decir, no hay una técnica, no hay un método. Sin embargo, podría decirles que esas pausas me sirven mucho para poder reflexionar y para poder retener y para poder relacionar lo que voy leyendo en ese libro con otros libros o con otros textos o con otras ideas. Y bien, amigos, esas fueron las preguntas que me hicieron en Instagram. Espero que haya respondido a todas con claridad. Si no es así, háganmelo saber por mensaje directo o escriban en los comentarios si tienen más dudas. Igual si quisieran una segunda parte de algunos datos curiosos sobre mí o sobre lo que ustedes quieran. Y por otro lado, quiero invitarlos a que, si no conocen el podcast de Diógenes Laercio, vayan a escucharlo a Spotify, Filosofar en Voz de Diógenes. No se olviden de seguirme en todas las redes: Facebook, TikTok, Instagram, y de suscribirse evidentemente a este canal para que lleguemos por primera vez a los 1000 y podamos hacer nuestra primera transmisión. Finalmente, no se olviden también de seguir a Librería Rizoma en Instagram, mi negocio, mi emprendimiento. Si quieren leer
pueden ir allá y preguntar para alguno de los libros. Y sin más que decir, nos vemos muy pronto, amigos. Bye.